la aplicación para la vida. Estamos en la sesión 2. 91. Sí. Estos otros. El maestro. Tú estás en la 114, ¿no, hermano? Mentira. ¿Cierto? Sí. Oh, ok. El título es Jesús importa. Idea central: Jesús es Dios y nadie ha hecho lo que Jesús ha hecho. Aplicación para la vida. Estando delante de Jesucristo, a punto de llevarse las manos, Poncio Pilato le preguntó al Salvador: ¿qué es la verdad? Juan 18:38. La gran tragedia es que Pilato tenía delante de él a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Pero Pilato no lo reconoció, más bien lo entregó para ser crucificado, excusando sus acciones con un simple lavado de manos y soltando a un malhechor llamado Barrabás. Pero la pregunta que hizo Pilato, ¿qué es la verdad?, resuena hasta el día de hoy. Es la pregunta que los más grandes filósofos de la historia de la humanidad se han hecho y han procurado responder. Se escriben miles de libros para intentar dar una respuesta a esta pregunta. Al final, la respuesta es tan sencilla como poderosa. La verdad es Jesús. Las filosofías y religiones mundiales han distorsionado la verdad. Así que, si queremos entenderla de manera plena y correcta, necesitamos mirar a Jesús. La verdad que encontramos en Jesús importa, porque Jesús importa. Amén. Amén. Ok, el título que tenemos hoy, estamos en la sesión 2, va a ser Jesús importa. Y la idea central dice: Jesús es Dios y nadie ha hecho lo que Jesús ha hecho. Vamos a estar en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, del 15 al 22. Antes de entrar al tema rapidito, nada más un repasito de lo que dice en el capítulo 1, que el apóstol Pablo dice, él escribió esta epístola a los colosenses, y el apóstol está haciendo un recordatorio a los hermanos de Colosas, que les está diciendo de la fe en Jesucristo, cómo ellos han recibido el evangelio, cómo ellos se han encaminado. Y por ejemplo, en el versículo 6 dice dice: a causa de la esperanza que os es guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. El versículo 6 dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y sigue diciendo el apóstol: por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. El apóstol Pablo les está recordando a los hermanos cómo es que llegó el evangelio a ellos y qué evangelio es el que ellos están escuchando. Y ahorita vamos a entrar en el versículo 15, y aquí viene algo bien maravilloso que, si ustedes lo estudiaron en casa, es algo precioso, es una afirmación hermosa donde refuta cualquier cosa que allá afuera digan que Jesucristo no es Dios. Aquí nos lo va a confirmar exactamente que Jesucristo es Dios mismo, y que por medio de Él es que tenemos perdón de pecados, no hay nadie más. Entonces vamos a leer
El versículo, vamos a leer del versículo 15 al 17 nada más. Y dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo ya les está dando, va a empezar a dar como una enseñanza, se va a enfocar un poquito más en Jesús. Va a empezar a decir que qué es lo que, quién es Jesús, por qué Jesús vino a la tierra, cómo fue el plan de Dios. Y si nosotros miramos desde el Antiguo Testamento, ya estaba, Jesús ya estaba predicho que iba a venir, ¿verdad? Amén. Pero aquí lo que el apóstol está diciendo, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Y yo encontré aquí que dice que esto es una afirmación de la naturaleza divina de Jesucristo. Cristo no es solo igual a Dios, Él es Dios. Amén. Él es la exacta representación de Dios. No solo refleja a Dios, sino que también nos revela a Dios. Entonces, el apóstol nos está diciendo que Él es la imagen invisible de Dios. Acordémonos que en el Antiguo Testamento el Señor levantaba a los profetas y les daba la palabra y los enviaba. Pero ahora en el Nuevo Testamento, mismo Dios se hace carne para nacer de una mujer y ahora venir con nosotros a darnos esa salvación que no teníamos. Pero sobre todo él en ese momento también lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel era que ellos ya se habían desviado mucho de lo que era el plan de Dios con ellos. Entonces de alguna manera el Señor quería a ellos mostrarles cuál era la verdadera caminar en santidad y caminar como el Señor quería. Pero el pueblo no lo quería, no lo quiso entender y no lo entendió. Al final de cuentas lo crucificaron. Pero lo que queremos ver aquí es que muchas veces nos podemos preguntar cómo es que Jesús es Dios y que Dios es Dios, y por qué no son dos personas distintas, porque acordémonos que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y no es que tengamos tres dioses, sino que es uno solo. Entonces, Dios se hizo carne para habitar entre nosotros, dice la Biblia, por medio de Jesucristo. Entonces, por medio de Jesús nosotros podemos ver a través de los milagros que Él hizo, cómo habló Él con autoridad a la gente, y por medio de las cosas que Él hizo podemos ver que verdaderamente Él era Dios mismo. Pero para Dios nada es imposible, hermanos. Y Dios hace las cosas como Él las ve, a la manera de Él. Nosotros no podemos nosotros asumir o asimilar o decir, bueno, ¿por qué aquí dice que Jesús le oraba al Padre? Y entonces, ¿por qué ustedes dicen que es un solo Dios, que no son dos personas iguales? Pero acordémonos que dentro del plan de Dios y de las cosas que Dios hace, Dios las hace como Él quiere. Amén. Y no hay nadie, dice la Biblia, que le diga que lo está haciendo mal o que no lo hagas así. Entonces, lo que nos quiere dejar aquí entender el apóstol Pablo es que efectivamente Jesucristo es Dios. Fue 100% divino y fue 100% humano. Él vino a la tierra y caminó como humano, pero también tenía la divinidad de Dios. En un momento se despojó de ella, pero en todo momento Él estuvo con las dos naturalezas. Siempre estuvo con la naturaleza de la tierra, pero siempre lo acompañaba la divina también.
No sé si se acuerdan cuando en una ocasión dice la Biblia que ya lo habían agarrado los saduceos y los escribas y que lo sacaron del templo y que lo llevaron para tirarlo de ahí de la parte alta del templo para que se muriera. Pues dice la Biblia que cuando lo llevaban que él se dice que se desapareció automáticamente porque dice que pasó entre medio de ellos y nadie lo vio. Sí. Entonces usó su naturaleza divina, hermanos. Entonces es algo maravilloso que ellos no lo entendieron, que lo vieron, porque ellos lo estaban mirando, pero por su ceguera espiritual que tenía no lo pudieron ver. Y es maravilloso que hoy nosotros sí lo podamos entender, hermanos. Sí podamos aclarar y decir verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios y es Dios mismo. Entonces, dice, ¿verdad? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Okay. Dice, como primogénito tiene toda la autoridad, como príncipe en la casa del rey. Vamos a leer Filipenses 2, 6, 7, hermano. Amén, así dice. El cual siendo en forma de Dios y no estimó el ser igual a Dios como cosas a quien aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Ahí está una cita donde dice que no se aferró, que él aún siendo forma de Dios no se aferró, sino que se despojó de esto, de ser Dios. Entonces vamos a ver Juan 10:30, hermano. Juan 10:30 dice la palabra del Señor. Yo y el Padre uno somos. Amén. Ahí está otra cita, hermanos, donde dice que Dios y el Padre uno son. Hermano Olmar, Juan 14:9. No, Corintios. 1 Corintios 5:47. No te había dado. No, ¿a quién le dio eso? Oh, no. Sí. Sí te la di a ti. ¿No la tienes? No, no la tengo. Okay. ¿Cuál dices? Juan 14:9. Juan 14:9. Ajá. Juan 14:9. Uh-huh. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, mostramos al Padre? Amén. Y ahí es donde podemos ver también lo que dice el apóstol, que Él es la imagen del Dios invisible. Primera de Corintios 15:47. Ahora sí. Entonces me salté esa. Tenía que darlo. Pero tenía que leer al hermano. 1 Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Amén. Amén. Entonces, dice, como primogénito tiene toda la autoridad como príncipe en la casa del rey. Vino del cielo, no del polvo de la tierra, y es Señor de todo. Esa frase me llamó la atención que dice, vino del cielo y no del polvo de la tierra. Y si nosotros ponemos a ver nuestra vida, hermanos, nosotros nacemos, crecemos y morimos. Y dice la Biblia que nosotros fuimos hechos del polvo, que el hombre fue hecho del polvo. ¿Y a dónde regresamos, hermanos? Al polvo otra vez. El cuerpo. El cuerpo regresa al polvo, sí, pues se desintegra. El espíritu se presenta al Señor. Entonces, hay una gran diferencia entre el ser humano y Jesús. Jesús dice en la Biblia que Él se encarnó de una mujer y que también vino y predicó el reino de los cielos y que murió. Pero la diferencia es que Él dice que resucitó al tercer día. Ahora, acordémonos que en el Antiguo Testamento hubo también unas resurrecciones. El profeta Elías resucitó a la niña de la viuda de Nejín, algo así. Y en el Nuevo Testamento Jesús resucitó a un hombre, a un muchacho que dice que era el hijo único de la
de la señora que venían con el ataúd, y después resucitó a Lázaro. Igual, dice la Biblia que Jesús, ahorita más adelante vamos a ver que dice es el primogénito de entre los muertos, porque Él es efectivamente Él es el único que ha resucitado, y después que resucitó, dice la Biblia que Él ascendió a los cielos. Entonces, Jesús estaba en el cielo como Dios, viene y se encarna y se hace hombre como Jesús. Amén. Y luego muere, resucita y vuelve otra vez al cielo. Entonces, esa es la esperanza que Jesús nos ha dado a nosotros también ahora que creemos en Él y por su muerte y su resurrección, que un día vamos a resucitar. Amén. Y va a suceder igual, nosotros vamos a ir al cielo. Pero eso va a ser porque Jesús lo va a hacer, no porque yo sea bueno o yo haya hecho méritos. No, eso es porque Jesús un día lo va a hacer. Entonces, esa es la gran diferencia entre el Dios que nosotros adoramos, al Dios que hemos creído, a los otros demás dioses que andan por ahí. Que Jesús es el único que ha resucitado entre los muertos y que subió a los cielos. Entonces vino del cielo, estuvo en la tierra, murió, resucitó y vuelve otra vez al cielo. Nosotros venimos del polvo como cuerpo humano, morimos y vamos a la tierra, al polvo otra vez. Y como dice el hermano, el Espíritu es el que va a después dar cuenta si va a estar ahí también, ¿verdad? Pero eso es un proceso. Eso viene con la venida de Jesucristo nuevamente. Y es la voluntad del Señor, ¿verdad? Que Él así lo quiso. Pero no es por nosotros. Entonces, tenemos un Dios completamente verdadero, completamente primogénito de entre todas las cosas. Él tiene autoridad y dice que Él es completamente santo y tiene autoridad para juzgar al mundo. Él es supremo en toda la creación, incluyendo el mundo espiritual. Nosotros como cristianos debemos de creer que Jesucristo es Dios mismo. Debemos oponernos a todos aquellos que dicen que Jesús solo fue un profeta, un gran maestro o un ángel. Nosotros debemos de oponernos rotundamente a esas filosofías que esas personas han sacado y han dicho a través de los años y que siguen sosteniendo hasta el día de hoy. Pero nosotros eso no lo aceptamos porque sabemos que Jesucristo es Dios mismo. Amén. Vamos a ver Apocalipsis 1:5. Amén. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados Amén. por su sangre. Amén, amén. Vamos a ver primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Amén. Entonces dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, las que se ven y las que no se ven. Y aquí dice que sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Estos son lo que conocemos como en el mundo espiritual, como en lo que es en el cielo, que allá están los dominios, los tronos, los principados y las potestades. Y acordémonos que dentro de eso también entran los cuatro también, los diferentes tipos de ángeles que hay, como los ángeles, los arcángeles, los serafines y los querubines. Entonces, en el cielo hay tronos y hay potestades, hay principados, ¿verdad? Y dentro de ellos están todos los que están en orden. Tiene todo un orden. Entonces, de todo eso, Jesucristo dice la Biblia que Él es el que tiene autoridad sobre eso. Que todo fue creado por Él y para Él. Y aquí en la tierra lo mismo. Los gobiernos,
los que están debajo del gobierno, los que están a cargo de un estado, toda esa gente, aunque entre comillas se diga que el enemigo es el que es el príncipe de la tierra, pero Jesucristo es el que tiene poder sobre eso. Y Él puede cambiar y quitar y hacer como Él quiere. Pero el Señor está dando tiempo. Pero dice la Biblia que Él es que Él es el que tiene autoridad sobre todas esas cosas. Y dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, dice la Biblia que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y aquí dice que todo fue creado por Él y para Él. Él lo creó, Dios mismo. Y dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, Jesús es antes de todas las cosas que nosotros vemos hoy y que hemos palpado y tocado. Jesús ya existía desde antes de que fuera la fundación de todas las cosas. Dice, y todas las cosas en Él subsisten. Pongámonos nada más, por ejemplo, a pensar en nuestro mundo, cómo está, ¿verdad? El hermano Olma nos decía el jueves que estuvimos aquí, cómo está el mundo, cómo lo ve de afuera, esos que van a la NASA, cómo ven el mundo. Pues yo lo estaba mirando también y el mundo se mueve sobre un eje, ¿verdad? Y entonces Dios dijo que Él separó las aguas de la tierra y que a lo que estaba seco le llamó tierra y a lo que era agua le llamó el mar. Entonces Dios lo separó. Pero si en un momento dado la tierra está dando vueltas y está dando vueltas a una velocidad también que es precisa, o sea, no puede ir más ni menos y está sobre el eje rotando. Si esa rueda se llegara a zafar del eje, no hombre, imagínense hermanos, Nos caemos. se nos viene toda el agua encima, los edificios, o sea, esto se acaba. Y no es que la tierra se va a deshacer, sino que la tierra se sale del eje y como no hay gravedad va a andar ahí nada más así flotando. Pero todo lo que está dentro va a haber un caos. Y no es solo la Tierra, son otros 8 planetas más. Están girando también. Exacto. Hace poquito salió un reporte y salió de eso, ¿cierto? Que parece que la rotación de la Tierra perdió velocidad. O sea, supuestamente la Tierra rota, el eje rota en 24 horas, da una vuelta completa a la Tierra. Pues no estaba haciendo las 24 horas, estaba haciendo menos. Necesitamos mover la Tierra un poquito más para que se diera las 24 horas. Solamente hay una en China, una represa gigantesca que tuvieron que abrir todas las compuertas de esa represa para poder tratar de mover la tierra un poquito más. Imagínense, o sea, lo que ha llegado el hombre, ¿verdad? A hacer todos esos descubrimientos y todo, la grandeza que Dios le ha dado al hombre, pero aún así el hombre se quiere creer más que Dios y ese es el problema del ser humano. Y sí ha inventado cosas para bien y ha inventado cosas para mal, y en eso estamos. Era la lección anterior, el bien y el mal. Sí. O sea que es la verdad, esa es la inteligencia humana. O sea, la verdad humana, como la gravedad, todos esos inventos. Pero lo de Dios es diferente. Ahora que Dios le puso el conocimiento al hombre. Claro. Para tener habilidades diferentes y a diferentes personas sabias, ¿verdad? Humanamente. Claro. Pero es lo bueno, o sea, como el hombre le ha dado inteligencia a Dios, pero también esa inteligencia ha servido para echar a Dios atrás, y ese es el problema del ser humano. Sí. Quiere ser más que Dios. Y ahí es donde, ahí es donde nos metemos en problemas. Nos metemos en problemas porque nadie puede ser más grande que Dios. Porque si tú te crees, si hubiera un país que se quisiera creer más inteligente que Dios, si Dios hizo caer lluvia de fuego sobre Sodoma y Gomorra, Dios lo puede hacer otra vez y precisamente nada más sobre ese país y lo destruye. Lo deshace en un abrir y cerrar de ojos. Dios dio inteligencia
al hombre, pues, al doctor, al científico, para que pudieran investigar y todo, pero no tiene que pasarse del límite, ser más que Dios, Sí. porque entonces Pero, ahí estamos como mal. vimos la ya, semana pasada, sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Y se Ujú. nos hizo una pregunta, ¿cuál es la diferencia? Ujú. Entonces, bueno, ahí estamos en los versículos 15 y 7. Si alguien tiene algo más que agregar, podemos escucharlo, y si no, pasamos al 18, 20. ¿Estamos bien, hermanos? ¿Alguna pregunta, no? Estamos bien. Ok, vamos a pasar al 18, 20. Dice el 18, 20. Sigue hablando sobre Jesús. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ok, dice, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Eso me lleva a mí a pensar que entonces el pastor no es. El pastor no es la cabeza, hermano. No. Dios. Y hay iglesias donde el pastor, cuidado y hables mal, no hables mal, sino digas algo que él está haciendo erróneo, porque te corren de la iglesia. Entonces, acordémonos que la iglesia es un cuerpo, nosotros todos somos los miembros. El pastor él tiene un cargo diferente, ¿verdad? Pero a fin de cuentas él es parte del cuerpo también. Sí. Y nosotros también. Yo no soy menos que el pastor, ni él es más que yo. En el cuerpo del Señor todos somos iguales. Amén. Y todos nos sometemos a la cabeza, que es Jesucristo. Amén. Entonces dice, el que es el principio, aquí viene el primogénito de entre los muertos. Dice, Cristo, el primogénito de entre los muertos, significa que resucitó en un cuerpo nuevo. Por su muerte en la cruz, Jesús ha sido exaltado y se le dio el nombre sobre todo nombre. Jesús es Señor del universo. Amén. Nosotros debemos darle el primer lugar en todos nuestros pensamientos y actividades. Y tengo ¿cómo se llama? ¿Qué significa la palabra preeminencia? Y dice, Él es el primogénito entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Y esa palabra dice que tener el primer lugar. Dice que también significa superioridad, o también puede significar autoridad suprema sobre todas las cosas. Entonces, Jesucristo dice en la Biblia que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos y el que tiene la autoridad suprema También eso significa. sobre todas las cosas. También eso significa pre. Que Pre, ya existía. que Él ya Y existía viene de atrás, pre, antes. antes de. Ajá, entonces, cuando nosotros le damos al Señor el primer lugar en nuestra vida, nosotros estamos poniendo a Jesús, estamos reconociendo que Él ya existía desde antes, que Él es el principio de la creación, cuando nosotros siempre tratamos de poner al Señor en primer lugar en nuestras vidas. Dice, para que en todo por cuanto agradó al Padre que en el pastor habitase toda la plenitud. No, ¿verdad? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Estaba mirando a los profetas del Antiguo Testamento, y a veces cuando el profeta iba a hacer Dios lo mandaba a hacer algo como predicar o hablarle al pueblo, o hablarle a un rey, el profeta siempre oraba y le decía al Señor, si he hallado gracia delante de tus ojos. Entonces, si nosotros cuando oramos le decimos al Señor que si el Señor le está agradando lo que yo voy a hacer, que si el Señor le agrada lo que yo
quiero exponer o quiero hacer dentro de la iglesia. Porque a veces, por ejemplo, puede ser que yo quiera ser maestro, pero no tengo el don, hermano. Pero yo quiero ser. Entonces, como ya le dije al pastor y el pastor no quiere ponerme de maestro, me voy. Y al rato ya no soy ni maestro, al rato ya estoy predicando allá, ya hice una iglesia. Y eso es un error, porque Dios no te está llamando. Dios levanta a los que Él tiene, Él ya sabe. Y si tú tienes don para predicar, tenlo por seguro que el pastor, Dios le va a mover el corazón al pastor para que te diga yo te voy a enseñar a ti. Porque tú tienes don para predicar. Y te va a empezar a preparar. Pero no te pongas tú mismo o no quieras aferrarte a hacer cosas que Dios no ha puesto en tu corazón. Porque mira lo que dice aquí, dice que por cuanto agradó al Padre, a Dios le agradó, dice, que en Él habitase toda la plenitud. Entonces, no es porque yo me ponga, no es porque el pastor a mí me ponga, no, tenemos que estar orando, hermanos, para que si es la voluntad del Señor, el Señor lo va a confirmar y lo va a hacer. Entonces dice que a Él le agradó, al Padre le agradó que en Jesús habitase toda la plenitud y por medio de Él, no de cualquier otra persona, sino por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice, vamos a ver Colosenses 2, 9, 10. ¿Quién tiene Colosenses? Hermano Pedro, ¿tú lo tienes? No. Yo tengo Juan. ¿Ya leímos eso? ¿Tú cuál tienes, Yo hermano? tengo Efesios. ¿Colosenses qué? 2, 9, 10. 2, 9, Ya 10. Miren, leímos los leo. ¿Ya leímos eso? ¿No? Sí. Yo lo leí. Oh, sí. Es romano. No lo hemos leído. Sí. Yo lo leí. A ver, dale lectura otra vez. Colosenses 2, 9, 10. Ahí está enseguidita del... Mismo Filipenses. Algo dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completo en él que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Amén. Entonces, Romanos 5:1. Romanos, creo que es Entonces, Romanos 5:1 5:1, sí. dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora Efesios 2, 3, 5. Efesios 2, 3, 5. Ujú. Efesios 2, 3, 5. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. Amén. Entonces, tenemos que Jesucristo es la cabeza, que Él nos reconcilió, Él nos justificó, que estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, pero por medio de Jesucristo ahora somos justificados. Y dice, Cristo es todo humano y todo divino, Cristo siempre fue Dios y siempre será Dios. No reduzcamos su humanidad ni su divinidad. La muerte de Cristo abre un camino para que todos puedan venir a Dios. Esto no significa que todos sean salvos, sino que abrió un camino para que todo aquel que crea en Jesús pueda ser salvo. Amén. Hay una
estaba escuchando un pastor, pero ellos lo plantean de otra forma, ¿verdad? Pero que dicen que Dios eligió a unos, porque viene un tema de la Biblia también de la elección. De la elección, entonces ellos hablan Predestinación se llama. de la predestinación. Entonces ellos hablan un poquito de eso. Yo no lo entiendo mucho, pero los estaba escuchando un poquito y no dice el pastor dice que le hacen la pregunta que si Cristo murió por todos, por todo el mundo. Y ellos dicen que no murió por todos, sino por los elegidos, por los predestinados, por los que Dios escogió. Pero yo estuve viendo y yo más bien yo hacía la pregunta que para mí Cristo sí murió por todos. Sí. Pero la pregunta aquí no es esa, la pregunta es, ¿todos aceptan a Jesús? Que no todos serán salvos. No. Pero la equivalencia está allí. El precio está pagado. El precio está pagado, sí. Pero no todos creerán, dice, porque al que predestinó también en esos que van a ser salvos, también los salvó. O sea, unos nos vamos, otros se quedan. Pero es lo que dice la Biblia, o sea, lo que Dios quiere es que todos nos arrepentamos Sí. y nos volvamos a él. Sí, Él No. quiere que nadie perezca. Por eso la gracia de Dios es para todo aquel que cree en Jesús. Amén. Es la gracia de Dios. O sea, todo aquel que cree será salvo. Pero no todos creen. Pero no todos creen. Ya lo sabemos. Exacto. Exacto, entonces el sacrificio de Jesucristo efectivamente es para todos. Sí. Pero si yo no creo, ya yo no tengo chance, no tengo excusa si llego mañana delante del Señor. Porque a mí sí me predicaron. Porque yo creo también que el Señor es misericordioso. Si tú toda tu vida viviste en un lugar donde nunca te predicaron el Evangelio y nunca escuchaste, pero aún así viviste con un poco de temor a Dios, ¿verdad? No haciendo maldades, y te mueres, el Señor tiene misericordia, porque el Señor dice que no va a haber excusa para nadie. Por eso se está predicando hoy el Evangelio por todo el mundo. El gran mandamiento, ir y predicar a todas las naciones, ¿verdad? Y el que crea será salvo. Pero por decirlo así, de la generación de mi padre o de la generación atrás de mi padre, yo no sé cuántos escuchaba el Evangelio. Sí. También he oído Entonces, algo así. pero Dios tiene misericordia, hermanos. Aquel que no escuchó, solo Dios tiene misericordia. Solo Dios va a estar a cargo. Si iba a creer o no. Porque murió sin escuchar. Pero aún así, hermano, aunque te mueras sin escuchar, aún así Dios puso una conciencia en nosotros. Le dio un temor. Y nosotros sabemos también ya cuando después de cierta edad ya sabemos, aunque lo ignoremos, pero sabemos cuando vamos a hacer algo malo. Ya lo sabemos. Entonces nosotros en esa conciencia sabemos hacer el bien y el mal. Entonces yo me puedo decir que soy bueno y que hago cosas buenas, pero también he hecho cosas malas, por decirlo así. Entonces yo tengo una conciencia y por esa conciencia también voy a ser juzgado. Hay muchas cosas también que Dios ha enseñado, ha demostrado que por esto se hay que creer en Dios. Y también en las internet, pastores que predican la palabra. Dios ha puesto todo para que el que crea, y el que no quiere creer es porque no quiso creer. Sí, Y claro. Ahí es donde está el detalle de que el que Dios los hizo como el libro albedrío, como dice, ¿verdad? El que creyó, y el que no quiso creer se perdió. Sí, y aquí es donde podemos ver, por ejemplo, también, hermanos, que si nos vamos hasta a lo que dice la Biblia, cuando Jesús dijo que ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, en aquellos tiempos era más posible decir, bueno, sí, la persona tiene que salir hasta África para predicarle, porque si no, ¿cómo va a llegar el Evangelio, verdad?
Pero hoy en nuestros días esta palabra se cumple perfectamente. Porque hoy ya con toda la ciencia que ha revolucionado y con el internet, ahora la palabra se está Todos yendo, tienen- pero todos tienen un internet en la mano. por todos lados, hermano. Sí. Hasta El primer día se dice que cuando salió la Biblia en internet, 60,000 personas bajaron la Biblia. Imagínate. En el primer día. Según la historia. Entonces, volviendo al tema, dice que ese camino se abrió, que Jesús cuando murió en esa cruz, Él abrió ese camino para todos, para que hoy nosotros podamos tener paz, que Dios nos reconcilió, reconcilió consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, antes de que nosotros tuviéramos paz cuando estábamos en el mundo, nosotros dice la Biblia que éramos hijos de ira. No teníamos salvación, no teníamos nada, hermanos. Pero por la misericordia de Dios que vino y muere en esa cruz, ahora nosotros abre el camino el Señor para que hoy yo pueda entrar al reino de los cielos. Sí. Amén. Y tener la conversación directamente con nuestro Dios. También. Por medio de Ya no Jesucristo. tenemos intermediario con nada. Sí, ya no Que hay. yo le voy a decir a usted para que me le diga, no, sino que directamente con Él ya podemos tener la conversación con Dios. Amén, sí. Entonces, nada más les quiero leer aquí algo del libro que dice, si queremos agradar a Dios, necesitamos glorificar a Cristo, porque Él es el soberano Dios verdadero, la cabeza de la iglesia, el preeminente, y aquel por cuya obra poderosa en la cruz, toda persona puede ser salva por medio de la fe. Amén. Entonces, Jesús es el preeminente en todo, Jesús es plenamente Dios y Jesús es quien reconcilia todas las cosas. Y viene una pregunta, dice, ¿qué cosas quieren robarle a Dios la preeminencia en nuestras vidas? ¿Qué cosas le roban el primer lugar a Dios en nuestras vidas? Por citar alguna nada más, la televisión, Internet, el internet. teléfono, todo. La religión. Que el teléfono no es malo en sí, hermano, si nosotros, por ejemplo, queremos Depende cómo queremos lo usarlo, usar. pero porque tú puedes ver una predicación ahí, Ujú. puedes escuchar hermanos que también, ya están también hermanos, muchos hermanos están poniendo palabras ahí, ponen un versículo de la Biblia y lo están, entonces, no es malo también, pero sí debe de ser que nosotros tenemos que tener nuestro tiempo para escudriñar y leer un poquito la Biblia para entender primeramente. Y ya después con el tiempo que resta, bueno, tú puedes leer, puedes mirar un poquito, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que te pueden robar el primer lugar al Señor. Nos En roban. en cuanto a los niños, pues ellos no se interesan tanto de leer la Biblia. Lo que más ahora se ocupan en los teléfonos. ¿Por qué? Porque los padres también lo permiten. Sí, Y eso está pasando y con el tiempo, hermano, eso se van a olvidar. Para que no llore le dan el celular, ¿no? Exacto. Para que se entretenga. Tenga, Que usted no sea Y padre. le van a los jueguitos y dejar a los Eso padres son- tranquilos. es una cosa peligrosa que Sí. verdaderamente que puede robar lo que la pregunta hace. Ujú. Sí. Sí, gracias a Dios, yo a mis hijos el teléfono yo no se los iba a dar, pero mi esposa estuvo necia, ¿verdad? Pero en realidad yo no se los quería dar hasta los 18 años, más o menos. Pero ahí hubo un pleito entre ella y yo y todo, y al final decidió dárselos. Y mi hija tenía como 13, 14 años, iba a cumplir ya. Y mi hijo tenía como 15, 16. Entonces, por ahí mi hija fue la que un poco le afectó, porque empezó con el teléfono. Mi hijo, él todavía lo pudo como un poquito controlar más, pero mi hija sí le falló algunas cosas. Pero a mí me dio gusto porque una hermana me dijo que su hija
decidió junto con su esposo, pero ellos son cristianos los dos desde jóvenes y ellos no tuvieron teléfono, en la época de ellos no tuvieron, entonces ellos entendieron bien el mensaje y se unieron, se casaron, tuvieron hijos y que los dos decidieron no darles nada, ni tableta, ni teléfono, nada, ni juegos, nada. Entonces dice que tienen ahorita un hijo que ya tiene como 11 años, 12 años creo tiene el muchacho. Y dice que ese muchacho ya dio su primer concierto de piano. Entonces es muy hermoso que nosotros, que nuestros hijos de alguna manera se ocupen en otras cosas. Y como no es todavía la edad de ellos para el teléfono, entonces eso les hace bueno. Y aparte tienen una relación un poquito más con el Señor, van aprendiendo más. Y eso los lleva a que en un futuro pues ellos busquen a Dios, ¿verdad? Y es muy triste lo que dice el hermano, ¿verdad? Si nosotros desde pequeñitos se los damos, ya no vamos a poder, si los queremos controlar después ya no se puede, porque se hacen adictos. Y he mirado noticias donde hasta el hijo ha llegado a matar al papá, porque le quitó el teléfono, porque le quitó el juego. Entonces eso es terrible, hermanos. Pero hubo alguien que mató a su madre, por eso también. ¿Sí? Una niña se escuchó allá en Morganton, dice que porque ya la mamá vio que la niña solo pasaba tiempo en una tableta, lo que hicieron es quitar la tableta a la niña, pero que hizo, la niña se mató sola. Sí. Y es lo peligro que ocurre con Peligroso. sí. Ok, entonces vamos a pasar al 21-22. 21-22. Y dice, y aquí el apóstol Pablo ya empieza a hablarle un poquito más a los hermanos, diciendo, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Ok, aquí hay algo que yo noté aquí, que el apóstol les dice, les recuerda, les está recordando a ellos, que ellos también en otro tiempo, dicen, eran extraños y enemigos. Lo mismo que nosotros, hermanos. Sí. En otro tiempo nosotros éramos extraños y enemigos. En vuestra mente. Me llama la atención que dice en vuestra mente, en la mente. No dice en los pies, ni en los brazos, ni en alguna otra parte del cuerpo, es en la mente. ¿Por qué? Porque la mente es la que, si nos damos cuenta, la mente es la que casi por medio del cerebro manda todas las señales a todo el cuerpo. La que piensa. Es la que piensa. Sí. La que piensa. Qué maravilloso. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Que Jesús quién es? La cabeza de la iglesia. Entonces, dice la Biblia que nosotros éramos enemigos en vuestra mente y que hacíamos malas obras. Y efectivamente, nadie de nosotros hacía buenas obras sin Jesucristo cuando andábamos en el mundo. Tal vez le daban un cafecito a uno, pero para ellos es hacer un favor, hacer una buena obra. ¿Sí? Sí, podíamos haber hecho buenas obras. Comer, Podíamos haber hecho muy buenas obras, pero también hacíamos malas obras. Sí. Hacíamos malas cosas. Eso está, porque ya está aquí en nuestra mente, pues ya éramos pecadores, dice la Biblia, que desde que nacimos. Entonces, yo me creía buena persona y yo decía que no, porque yo no había matado ni robado, ni le hacía mal a nadie. Pero no, la Biblia, cuando yo vengo a la Biblia y empiezo a leer, no, yo era malo. Yo hacía cosas malas y tan solo con el puro simple hecho de responderle a mi padre o a mi madre, ya yo estoy faltándole al respeto a ellos. Y ya no soy bueno como yo digo. Sí. Por eso la Biblia dice claramente que nadie es bueno, dice que todos son malos. No hay uno. Que no hay ni siquiera uno. Dijo, maestro bueno, dice, no, solo Dios. ¿Qué me llama?
Entonces dice, y también les está diciendo a ellos algo que a nosotros, ya no tanto a nosotros, pero sí a alguien que está allá afuera que no conoce al Señor, que si tú les piensas a exponer el Evangelio y les pones un poquito lo que es la ley moral, como esa persona tiene conciencia, y tú le empiezas a decir, entonces él va a empezar a atacarte y lo va a rechazar, porque tú le estás diciendo la verdad por medio del Evangelio. Entonces eso sucede con nosotros, que el Señor dice que no nos olvidemos de dónde nos sacó. Entonces para que yo no me engrandezca, para que yo no diga que yo soy mejor que el pastor, o que yo puedo hacer las cosas mejor que el pastor, no, sino que el Señor me va a recordar siempre de dónde me sacó, de dónde yo estaba, para que yo siga caminando humilde y siga siendo ese hombre que el Señor quiere formar. Amén. Entonces el apóstol Pablo les empieza diciendo así, dice, eran extraños y enemigos, dice, pero ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Cuándo será eso, hermanos? ¿Cuándo nos va a presentar santos, sin mancha e irreprensibles? Cuando Él venga y estemos allá. Cuando Jesucristo venga. Pero mientras tanto, mientras Él viene, nosotros tenemos también que buscar la santidad, como dice el Salmo, buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Vivir en santidad, dice la Biblia. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces tenemos que nosotros caminar en obediencia al Señor también. Amén. Tenemos que caminar en santidad, en obediencia, y tratar de que nuestra ropita blanca no se manche. Y si se mancha, dice la Biblia que abogado tenemos en el cielo a Jesucristo, para que nosotros vengamos y confesemos nuestros pecados. Amén. Y nos alejemos de él. Dice, la reconciliación significa que somos criaturas de Dios, que éramos criaturas de Dios y ahora somos hijos de Dios. Entonces la diferencia que hoy yo entiendo es que a mí me decían que cuando yo crecí en la religión católica, me decían que todos somos hijos de Dios. Y por ahí andan muchos diciendo que todos somos hijos de Dios. Y eso no es así. Nosotros somos criaturas de Dios porque somos hechos a su imagen y semejanza. Pero para pertenecer a la familia de Dios, nosotros necesitamos aceptar a Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, y entonces dice la Biblia que Jesús nos justifica delante de Dios, nos reconcilia, porque nosotros somos enemigos de Dios. Si nosotros no hemos aceptado a Jesús, nosotros somos enemigos. Estamos peleados, no podemos acercarnos a Él, pero por medio de Jesucristo es donde viene la reconciliación y la justificación para nosotros. Amén. Cuando nosotros lo aceptamos. Dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Vamos a ver primera de Juan 1:7. ¿Quién tiene primera de Juan 1:7? Pedro. Yo tengo Pedro, Juan. Juan 1:12. Juan 1:12. Hermano José, ¿tú no lo tienes? No, tengo Romanos 8:1. Romanos 8:1. Yo tengo Efesios, tengo 2 de Corintios 5:9. Yo tengo Efesios 5:1. Primera de Juan 1:7, ok, aquí yo lo tengo. Dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y Efesios 5:1 dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Efesios 2:12-13.
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Amén. ¿Quién tiene Juan 1:12? Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está, hermanos. A todos los que creyeron y los que le recibieron, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Colosenses 3:5. Colosenses 3:5. Ujú. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ok, dice el apóstol, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Ser morir todo, Todo. nacer de nuevo. Y nacer de nuevo. Segunda de Corintios 5:9. Segunda de Corintios 5:9. El mío 5:21. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Amén. Segunda de Corintios 5:21, hermano. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Entonces todas estas citas que leímos hablan de la justificación y en unas nos habla de que nosotros cómo pasamos a ser hijos de Dios. Dice, nadie es bueno para salvarse a sí mismo. Debemos aceptar el sacrificio de Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados, porque sin Jesús no hay forma de que nuestros pecados sean quitados y perdonados. Jesús enfrentó la muerte como hombre para que nosotros estuviéramos seguros de que su sacrificio era completo y de que Él verdaderamente había quitado nuestros pecados. Si Jesucristo no hubiera resucitado, hermanos, en vano sería todo lo que nosotros hemos escuchado, todo lo que hemos aprendido y todo lo que hablamos todos los días. Amén. Lo que venimos a aprender aquí de la palabra. Entonces, es un privilegio para nosotros, hermanos, conocer y saber de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, dice el tema, decía, Jesús importa. Claro que sí, Jesús importa en nuestras vidas. Él nos dio vida, dice la Biblia, y nos trasladó del reino de las tinieblas a su reino admirable de la luz. Amén. Dice que nadie ha hecho lo que Jesús hizo. Como si ponemos como un ejemplo, podemos poner tan solo nada más la resurrección. Nadie ha resucitado entre los muertos como Él. A nadie le ha dado Dios todo, ser supremo de todas las cosas. Entonces Jesucristo es nuestro Dios, es Dios mismo, Dios encarnado. Él nos justificó, Él nos dio vida y el Señor derramó su sangre por ti y por mí para que hoy nosotros podamos ser salvos y un día poder, dice la Biblia que un día el Señor nos va a presentar delante de Él mismo, nos va a presentar sin mancha, irreprensibles delante del Señor. Amén. Entonces sigamos confiando, hermanos, sigamos adelante. Hay mucho que hacer, hay que seguir aprendiendo y que el Señor nos siga bendiciendo y nos siga dando sabiduría para nosotros Amén. poder aplicar esta palabra en nuestras vidas y podamos también compartir con otras personas que Jesucristo murió por ellos también. Amén. Eso es todo, hermanos. Si alguien quiere comentar algo, tenemos ¿Querés un leer minutito. acerca de la primera parte diciendo que Jesús es Dios? Ujú. Lo tenemos ahí también en San Juan 1, donde dice, al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén.
Vamos a orar, hermanos, y vamos a Vamos al pasar. café y al Nos pan. vamos al café. Pongámonos de pie, hermanos.